invención de la rueda, los seres humanos han superado límites y ampliado posibilidades para ir más rápido, subir más alto y bajar a las profundidades. La aplicación de la ingeniería a automóviles, barcos, aviones, trenes, submarinos y cohetes ha sido una gran aventura llena de inspiración, innovación y a veces fracasos y éxitos. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos? Ingeniería en movimiento. Quizá no haya otro fruto de la ingeniería más omnipresente que el coche. Es una parte esencial de nuestra movilidad diaria. Su tecnología le da forma a la industria, así que dependemos mucho del coche. El coche se ha convertido en algo que condiciona nuestra vida diaria y tiene impacto en todo, en el trabajo, los viajes e incluso el ocio. Desde el principio, sus fabricantes se esforzaron por llevar los vehículos más allá de sus límites. Cuando Tesla presentó la conducción autónoma, cambió las reglas del juego. Era algo diferente a lo que habíamos hecho antes. Innovaciones aparentemente pequeñas han supuesto grandes hitos en la ingeniería. Así podemos ir más lejos, más rápido y con más autonomía. Pero nuestro uso del automóvil se encuentra en un momento crucial de la historia. Estamos en medio de la mayor revolución automotriz desde que las primeras líneas de producción de Henry Ford comenzaran a producir en masa sus coches en 1930. Muchas tecnologías tuvieron que unirse para producir un automóvil efectivo. Pero apenas un siglo después, ha comenzado otra revolución que podría transformar drásticamente cómo se fabrican, de qué son capaces y qué aspecto tienen. Automóvil. Ha comenzado una nueva revolución. Pronto podríamos ver las carreteras llenas de coches autónomos, donde pedales y volantes eran cosa del pasado. Los coches eléctricos que se cargan en minutos y los automóviles que funcionan exclusivamente con energía solar podrían estar a la vuelta de la esquina. Las mentes más innovadoras del planeta están concentradas en crear los automóviles del futuro. Ahora mismo se trabaja en los coches automáticos, los coches sin conductor, que se mueven gracias a sensores y la señalización. Esto podría ser como la película de Bruce Willis, El quinto elemento, con coches voladores. Esas cosas no son descabelladas. Aunque los coches con los diseños más locos aún no están disponibles, ya existe una gran cantidad de vehículos eléctricos asombrosos en el mercado. Desde el lujoso Taycan Turbo S de Porsche hasta el Chevrolet Bolt más asequible, casi todas las grandes marcas ofrecen sus propias versiones. Los coches eléctricos son cada vez más populares en todo el mundo, en un momento en el que los países se esfuerzan por reducir las emisiones de CO2. En respuesta a esto, y esto se ve tanto en el sector de los recursos naturales como en otros sectores, los ingenieros están buscando alternativas para ver hasta dónde podemos bajar las emisiones de carbono y hacer más ecológicos nuestros vehículos. Hay 14 empresas que dominan la industria. Sus fábricas están en todo el mundo y produjeron más de 85 millones de vehículos en 2022. En muchas de estas fábricas, el montaje lo realizan robots industriales casi en su totalidad. Esta increíble hazaña de la ingeniería lleva evolucionando desde la década de 1960. Para mejorar la eficiencia en la fabricación y eliminar riesgos para los humanos, se agregan las piezas a los vehículos en una línea de ensamblaje automatizada. Luego, tras los toques finales, están listos para salir a la carretera. Creo que muchas empresas están tratando de formar parte del cambio. Ven hacia dónde nos dirigimos y todas están intentando participar en el mercado de los vehículos eléctricos. Todo eso se debe a las enormes mejoras en la infraestructura de carga de las baterías y a un importante cambio en los consumidores. La industria automotriz está transformándose rápidamente. Estos fabricantes no solo construyen automóviles. En estas empresas también se programan productos inteligentes. Las empresas más modernas usan tecnología autónoma para identificar defectos en las líneas de ensamblaje, utilizando el mantenimiento predictivo para reparar soldaduras cruciales antes de que ocurra un desastre. Las funciones automatizadas también tienen un gran impacto en la productividad.
Eso permite que en las fábricas inteligentes se construya un gran volumen de automóviles. En esta industria es donde más se está incorporando el uso de robots y su presencia va en aumento. La tecnología está progresando a pasos agigantados y hay un gran revuelo en torno al futuro de los vehículos eléctricos. Quizá los consumidores piensen que los coches eléctricos son algo relativamente nuevo, pero la realidad es que, a principios del siglo XX, había más coches eléctricos en la carretera que coches de gasolina. En su apogeo, en el siglo XX, era mucho más probable encontrar un coche eléctrico en la carretera que uno de gasolina. En el siglo XIX aparecieron los pioneros de la movilidad eléctrica. Los coches eléctricos atrajeron a los primeros innovadores porque proporcionaban una alternativa más limpia y silenciosa a los vehículos tirados por caballos. En 1859, un científico francés llamado Gaston Planté I inventó la primera batería recargable, una batería de plomo y ácido. Una batería funciona convirtiendo la energía química en energía eléctrica a través de una reacción química. Eso permite el flujo de electrones entre sus terminales positivo y negativo, creando una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es lo que se utiliza para impulsar el vehículo. En la época de Gaston Planté, la batería de plomo ácido estaba hecha con dos láminas en espiral de plomo puro. Estaban separadas por una fina lámina de lino, y todo eso estaba sumergido en un recipiente con ácido sulfúrico. Los conceptos fundamentales de Planté sentaron las bases para las baterías de plomo ácido más prácticas que se usan hoy, incluyendo la de 12 voltios instalada en el primer vehículo eléctrico híbrido producido en masa, el Toyota Prius. El sistema híbrido permite que el vehículo alterne el uso del motor de combustión interna y el motor eléctrico, dependiendo de las condiciones de conducción y las demandas de energía. El híbrido más omnipresente es el Toyota Prius. Son muy comunes y, en cierto modo, han popularizado el concepto de automóvil híbrido. En ese momento, la mayoría de los fabricantes no sabía cómo obtener la autonomía necesaria para que los coches eléctricos o híbridos fueran viables. Cuando lanzaron el Prius, los demás fabricantes de automóviles importantes estaban trabajando en variaciones de un híbrido con distintos grados de éxito, pero ninguno tuvo tanto éxito como el Toyota Prius. Creo que es el coche híbrido que más éxito ha tenido, y fue un buen ejemplo de lo fiable que podía llegar a ser un coche eléctrico. El principal obstáculo era extender la vida útil de la batería, pero los ingenieros que diseñaron el Prius usaron una técnica: dividir la batería en una gran cantidad de pequeños módulos. De esa forma nada se sobrecargaba ni se agotaba por completo. Sorprendentemente, la evolución de los vehículos eléctricos que vemos en la carretera hoy se debe a un histórico deporte que consume mucha gasolina. Siendo el escalón más alto de los deportes de motor, la Fórmula 1 es un semillero de desarrollo e innovación que ha cambiado las reglas del juego. Siempre que enfrentas a personas entre sí y las haces competir en situaciones en las que hay mucho en juego, extraes de esa situación tecnologías muy innovadoras. En la Fórmula 1 los corredores se enfrentan entre sí. Al hacer que compitan, que sean creativos y que trabajen juntos, ha dado lugar a algunas de las tecnologías que luego hemos transferido al mercado. Bajo el brillo y el glamour de la Fórmula 1, hay millones de dólares invertidos para que estos coches sean más rápidos, más fuertes, más seguros, más aerodinámicos y más avanzados que un coche común. Un motor de Fórmula 1 es el gran depredador del mundo del motor, con cilindros que llegan a las 50.000 mini explosiones para impulsar sus pistones en una sola vuelta y temperaturas que alcanzan los 2.750 grados. Pero la innovación va mucho más allá de lo que hay bajo el capó. Se invierte mucho dinero en la Fórmula 1 para investigación y desarrollo. Y eso da lugar a muchas innovaciones y descubrimientos, por supuesto. Por ejemplo, el aspecto que tienen hoy los volantes, con todos esos botones. Podemos controlar la radio sin tener que soltar el volante. Eso se debe a que el piloto de Fórmula 1 necesitaba manejar las distintas funciones del coche sin soltar el volante. La suspensión activa, que
que controla el movimiento vertical de las ruedas mediante una serie de sensores para garantizar una conducción más suave, es solo una de esas muchas innovaciones. El Williams FW14B de 1992 revolucionó la suspensión activa y ahora se utiliza en una amplia gama de coches. El frenado de las curvas convierte la energía que genera la desaceleración en energía eléctrica que se almacena en una batería. Con los frenos convencionales, toda esa energía cinética se convierte en calor y la desperdiciamos. Pero con el frenado regenerativo, en vez de desperdiciar esa energía, la convertimos de nuevo en energía eléctrica y recargamos las baterías. Se introdujo en 2009 y hoy se utiliza en todos los vehículos eléctricos. Pero incluso los ingenieros de Fórmula 1 les deben muchas cosas a aquellos primeros pioneros que se movían utilizando energía en vez de los pies o el caballo. Hay increíbles innovaciones automovilísticas que se remontan a finales del siglo XVII, cuando se inventó el primer vehículo a vapor, que dio lugar a la creación del primer automóvil a vapor capaz de transportar personas. Esos vehículos eran muy lentos, tenían motores a vapor muy poco fiables, en realidad no eran muy prácticos. A finales del siglo XIX, el desarrollo del automóvil se encontraba en una encrucijada. Un gran número de ingenieros y aficionados experimentaban con motores de todo tipo. Se necesitaba un nuevo sistema, eso era muy evidente. En la última década del siglo XIX había miles de caballos, cientos de miles de caballos en las ciudades. Era una pesadilla por la orina y los excrementos. Era horrible. A finales del siglo XIX, cuando los inventores empezaron a diversificarse, se desarrollaron tres fórmulas principales para impulsar el transporte: la electricidad, el vapor y el combustible líquido. Hubo una serie de pequeños fabricantes de carruajes y en Europa empresas de bicicletas que estaban convirtiendo elementos que ya conocían, como los carruajes, en automóviles. Durante décadas han triunfado los vehículos que consumen gasolina. Pero ahora, con el calentamiento global y la necesidad de reducir nuestras emisiones de carbono, es necesario un reinicio. Si analizamos hoy la situación de los vehículos, veremos que nos encontramos en un punto de inflexión. Uno de los grandes pioneros en el mundo de los vehículos eléctricos es Tesla. Tesla se fundó en 2003 e hicieron un par de cosas revolucionarias. En 2006, esta empresa emergente de Silicon Valley anunció que produciría un coche deportivo eléctrico de lujo que podría recorrer más de 320 kilómetros con una sola carga, algo completamente inaudito. Tesla presentó su primer modelo en 2008, el primer coche que funcionaba con baterías de iones de litio con una autonomía de conducción de 320 kilómetros. Gran parte del atractivo de los coches Tesla se debía a su diseño. Cambiaron el mercado, alterando el concepto que se tenía de los coches eléctricos. Hasta entonces, estos coches no tenían un aspecto muy llamativo, pero Tesla prometió autonomía, lujo y, lo más importante, rendimiento. Tesla no solo demostró que este diseño era factible, también demostró que era atractivo para el consumidor. El precio de un coche Tesla puede ser prohibitivo. Pero Nissan le hizo la competencia con su lanzamiento del Nissan Leaf en 2010. Cuando lo lanzaron, era un modelo eléctrico más económico, pero prometía una autonomía de 200 kilómetros con la batería completamente cargada. El primer modelo funcionaba con una batería de iones de litio de 24 kilovatios hora. En 2018, el Leaf se coronó como el coche compacto eléctrico más vendido de la historia. Aunque luego lo superaría el Tesla Model 3. El Leaf fue la definición de Nissan de lo que debía ser un coche eléctrico. Un modelo urbano, pequeño y muy bien diseñado. Pero para muchos no añadía emoción a la conducción. La genialidad del fundador de Tesla, Elon Musk, fue que identificó los elementos distintivos del coche eléctrico: velocidad, mejora de la conducción y una tecnología novedosa al alcance de la mano. El Tesla Model X se considera uno de los mejores coches eléctricos del mercado, ya que fusiona funcionalidad y lujo. El Model X estándar cuenta con 670 caballos de fuerza y pasa de 0 a 100 en unos 3,8 segundos.
tiene algunas características llamativas, como sus puertas de ala de halcón. Pero podría decirse que la innovación más sorprendente es su capacidad de conducirse solo. Tesla siempre ha sido muy bueno ampliando los límites de la tecnología automotriz. En 2015, Tesla presentó el piloto automático, que permite un control total de la conducción en autopistas y carreteras. Era la primera vez que se ofrecía una tecnología semiautónoma de este nivel en un vehículo comercial. Cuando Tesla presentó la conducción autónoma, cambió las reglas del juego. Eso asustó a muchos, pero también emocionó. El avance tecnológico que hizo posible la conducción autónoma llegó a principios del siglo XXI. Los sistemas de control de crucero por radar. Mientras que los sistemas de control de crucero anteriores solo mantenían la velocidad del coche, estos sistemas podían mantener una distancia segura con el vehículo delantero sin la intervención del conductor. En realidad, controlaba la aceleración y el frenado en un rango que se podía programar. Era ideal para la conducción en autopista. Incluso si la velocidad del automóvil cambia. El coche controla si te estás desviando de los carriles, puede mantenerse en posición y conducir a una distancia segura, dependiendo de la velocidad a la que vayas y de lo cerca que tengas el coche delantero. Las innovaciones derivadas del DARPA Grand Challenge de mediados de la década de 2000 fueron la clave para una navegación autónoma segura y fiable. LiDAR es un sistema que mide la distancia entre el sensor y un objeto usando el tiempo que tarda la luz en llegar al objeto y regresar. Esta competición se ideó con un objetivo: estimular el desarrollo de las tecnologías para crear los primeros vehículos completamente autónomos capaces de completar un recorrido por un terreno desigual en un tiempo limitado. LiDAR utiliza la luz como un radar de forma similar al radar para configurar un mapa de lo que hay alrededor del vehículo, cómo está la superficie de la carretera, la posición de otros vehículos, el trazado de la carretera, y así se construye un mapa para que el vehículo comprenda lo que hay alrededor y pueda reaccionar usando el ordenador. Esa fue la primera vez que se ofreció tecnología semiautónoma de este tipo en un vehículo comercial. Pero todavía hoy, tanto los expertos como el público no tienen claro si esta tecnología está lista o no para dar un paso más. El sistema de piloto automático de Tesla es un paso más hacia los vehículos completamente autónomos. Es un sistema que detecta lo que está sucediendo en el entorno del coche y responde a ello. Por lo tanto, tiene capacidad para una conducción casi completamente autónoma. Pero en ciertas situaciones el conductor tendrá que proporcionar información porque este sistema tiene fallos. Considerados por algunos como la carrera espacial de nuestra generación, los sistemas de conducción autónoma se ven como el santo grial de la innovación en la industria automotriz. Y ya hay más coches sin conductor en la carretera de lo que la gente cree. Para evaluar los vehículos autónomos hay que usar una escala del 1 al 5. El piloto automático de Tesla se puede clasificar como una automatización de nivel 2. Esta automatización es como una versión mejorada del control de crucero. El coche puede tomar medidas de seguridad automáticamente, pero el conductor debe permanecer alerta al volante. El control de crucero fue una de las primeras formas de automatizar el proceso de conducción. Es una herramienta que nos permite mantener una velocidad constante cuando conducimos por tramos largos. Hubo varios accidentes fatales en 2018 con estos vehículos. En uno estuvo involucrado un coche autónomo de nivel 4. Cuando diseñamos coches, asumimos que en algún momento sufrirán un accidente. Y por eso se diseñan con eso en mente. Un nivel de automatización 4 significa que el coche puede conducirse casi solo sin intervención humana, pero podría no funcionar bien en áreas no mapeadas o con mal tiempo. Una consecuencia importante de esos accidentes mortales fue la caída del nivel de confianza en los vehículos autónomos que persiste hoy. Mucha gente piensa que los coches más viejos, muy largos o muy rígidos, son más seguros, pero es todo lo contrario. Todavía no se ha producido un vehículo que tenga una autonomía de nivel 5, es decir, automatización total sean cuales sean las condiciones.
Pero gracias a los avances tecnológicos, ya hay coches en la carretera que tienen una autonomía de nivel 3, muy cerca de lo que muchas personas consideran un vehículo completamente autónomo. La autonomía de nivel 3 utiliza inteligencia artificial y otros sistemas de asistencia para tomar decisiones según las situaciones cambiantes del exterior del coche. Aunque esta tecnología puede funcionar sin supervisión, el conductor debe tomar el control del volante si es necesario. Creo que podemos avanzar y adaptar esas mejoras tecnológicas, pero queda mucho trabajo por hacer. Cabe la posibilidad de que los más afectados en caso de accidente sean los peatones en vez de los pasajeros del vehículo. Descubrimos cómo conducir un automóvil a una velocidad constante. Para eso era necesario saber cómo acelerar y cómo desacelerar el coche cuando fuera necesario. Por ejemplo, al subir o bajar colinas. Había que mantener la velocidad constante. Y la progresión natural fue, bueno, si ya sabemos cómo acelerar y desacelerar un coche, ¿por qué no ponemos unos detectores en la parte delantera del coche que detecten la presencia de objetos y así se desacelera rápidamente? Y la desaceleración a medida que nos acercamos a una situación de riesgo comenzó a tomar forma. Las empresas llevan experimentando con sistemas de conducción automatizada casi un siglo. En 1926, el control por radio Judina se instaló en el Chandler 1926. El coche recorrió las calles de Nueva York sin conductor, gracias al control remoto de algunas de las funciones del vehículo. 20 años después, el ingeniero Ralph Teeter inventó el primer control de crucero moderno. Pasó 10 años experimentando con este dispositivo, allanando el camino para la conducción por GPS actual. En los años 50 y 60, RCA Labs y la Universidad Estatal de Ohio realizaron pruebas prometedoras para la conducción autónoma. En 1961, con la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS en pleno apogeo, los investigadores comenzaron a planear cómo sería el aterrizaje en la Luna. Lo mismo que pasa con los coches eléctricos, que nos parecen cosa de los últimos años. Los coches o vehículos autónomos también se idearon a principios del siglo XX. En esa área concreta ha habido transferencia de conocimientos entre diferentes industrias. El rover lunar es un gran ejemplo de cómo una tecnología que se usó para automatizar y conducir un vehículo de forma remota, luego se ha transferido y adaptado a los vehículos comerciales. La idea de un rover lunar de control remoto fue propuesta por James Adams, un estudiante de ingeniería de Stanford. James creó el primer vehículo con ruedas verdaderamente autónomo del mundo, conocido como CART. Equipado con cámaras, CART fue programado para detectar y seguir de forma autónoma una línea en el suelo. Esa fue la primera vez que se usó una cámara en un vehículo autónomo, algo esencial en los coches autónomos actuales. Pero los fabricantes de coches tradicionales no experimentarían con los vehículos autónomos hasta finales de los 90. Pero eso no les impidió crear diseños futuristas para mundos fantásticos, donde los coches se conducían solos. Esos diseños iniciales de los vehículos autónomos eran diferentes a todo lo que la gente había visto. Se podría decir que parecían salas de estar sobre ruedas. A Norman Bell Geddes se le atribuye la creación del primer automóvil autónomo, un vehículo eléctrico guiado por campos electromagnéticos, controlados por radio y generados con púas de metal magnetizadas incrustadas en la carretera. Su diseño se mostró en una exhibición de General Motors en 1939 y en 1958 esta empresa hizo realidad la idea. Luego, en 1964, GM presentó el Firebird 4 en su exhibición Futurama en la Feria Mundial de Nueva York. El Firebird de 4 puertas tenía prestaciones como la conducción autónoma. Podía conducirse solo en autopistas, podía girar solo, y cosas que son propias de lo que hoy consideramos vehículos autónomos. Esto sucedió a mediados de los años 70, pero ya estamos viviendo esa realidad. Había elementos menos prácticos entonces, como un frigorífico plegable y varias pantallas de televisión. Pero los coches eléctricos actuales también traen pantallas de televisión, así que tal vez pronto llevarán frigorífico. El Firebird no era un coche práctico, pero nos revela lo que la gente pensaba que sería el futuro de la conducción. Se buscaba en gran medida un espacio habitable sobre ruedas.
Los vehículos autónomos actuales no incorporan esos elementos. Y ahí es donde se ve la diferencia y se distingue entre lo que la gente cree que será el futuro y la realidad de esas situaciones. Otro diseño un poco loco fue el del Ford Airstream, un utilitario crossover retrofuturista. En 2007, el primer Airstream debutó en el Salón del Automóvil de Detroit. Su versión moderna funciona exclusivamente con energía eléctrica, con una batería de hidrógeno híbrida que podría ser la energía verde del futuro. Hoy, cada vez más empresas automovilísticas se centran en la energía verde como fuente de energía. Y los vehículos ecológicos más comunes son los coches eléctricos que funcionan con baterías. La mayoría de las baterías que utilizamos hoy son de iones de litio. Han reemplazado a las baterías de níquel, metal hidruro que llevaban los primeros vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Las baterías de litio son intrínsecamente más ligeras, por lo que tienen una alta densidad energética. Lo fundamental es poder aumentar la densidad de almacenamiento de energía dentro del vehículo lo máximo posible. Las baterías son la nueva fiebre del oro en lo que respecta a los fabricantes. Unas baterías mejores y más potentes impulsarán el uso generalizado de los coches eléctricos. Pero hay algunas salvedades. Una es que el litio es un mineral no renovable que hace posible la energía renovable. Y por eso, algunos expertos lo consideran como el petróleo. Si bien el litio es relativamente abundante en la corteza terrestre, los depósitos que podrían extraerse de manera rentable son limitados. Y la velocidad a la que se forman nuevos depósitos de litio es mucho más lenta que la velocidad a la que se extrae el litio. Sin embargo, en términos generales, los coches eléctricos producen menos emisiones contaminantes que la mayoría de los coches de gasolina. A partir de la década de 1980 nos dimos cuenta de que las emisiones de CO2 estaban teniendo un gran impacto en el planeta y se comenzó a hablar de calentamiento global. A medida que los niveles de CO2 se acumulan en la atmósfera, hemos visto cada vez más efectos adversos y seguiremos viéndolos en el futuro. Esto no se resolverá a corto plazo. Para cambiar la situación debemos olvidarnos de los combustibles fósiles. Por eso actualmente se está intentando volver a usar vehículos eléctricos de batería. Estos vehículos no liberan CO2, son mucho más respetuosos con el medio ambiente y nos ayudarán a resolver la crisis del calentamiento global. El gran problema que se cierne sobre las baterías es que estamos agotando todos los metales críticos del mundo, que nunca habíamos tocado. Cesio, lantano, actinio, escandio, manganeso, níquel, cobalto... Elementos que sabíamos que existían por la tabla periódica, ahora se están extrayendo para las baterías de los móviles, de los coches, para todo. No sabemos qué efecto tendrá eso. Irónicamente, para avanzar hacia un futuro más verde, la extracción de estos minerales contribuye a la degradación del suelo, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y daña los ecosistemas. Se producen desechos porque extraemos el mineral y hay una cantidad relativamente pequeña de los elementos que queremos. Se refinan esos elementos y lo que nos queda no tiene valor. Deberíamos saber aprovechar también el material sobrante y no introducir en esos desechos elementos contaminantes. Aunque la minería de litio no es perfecta, es más limpia que la extracción de carbón. Y se están proponiendo algunas soluciones interesantes que podrían mejorar la eficiencia y tal vez eliminar la necesidad de extraer litio en el futuro. Otro problema es cómo se desechan estas baterías de iones de litio cuando el coche ya no se usa. Creo que es importante encontrar formas de desecharlas de una forma respetuosa con el medio ambiente, y aún no lo hemos conseguido. Esos problemas siempre han acompañado el desarrollo de nuevas tecnologías. A principios del siglo XX, la pregunta de cómo utilizar energía renovable en automóviles uniría a los dos innovadores más conocidos de la historia. A finales del siglo XIX, Henry Ford y Thomas Edison unieron el poder de sus mentes. Y aunque el público estaba al tanto de sus colaboraciones, su primer proyecto fue un hito poco conocido: la creación del primer coche eléctrico del mundo. Los dos estaban tratando de encontrar una batería eficiente y útil para los vehículos de Ford.
A pesar de las grandes promesas, el desarrollo de la batería de Edison fue costoso y no tuvo éxito. Tenían una resistencia interna muy alta, eran demasiado grandes, muy caras y liberaban hidrógeno durante la carga, algo peligroso. En resumen, eran incapaces de alimentar un automóvil eléctrico. Ford se retiró de la colaboración, que ya le había costado $40 millones, el equivalente a más de 1.500 millones de dólares hoy. Retirarle el apoyo financiero y, en cierto modo, poner fin a ese proyecto de investigación retrasó la aparición de los vehículos eléctricos. Otro problema de los primeros vehículos eléctricos era que la electricidad solo estaba disponible en las ciudades, y eso limitaba el uso de este nuevo tipo de vehículo en las zonas rurales. El auge petrolero de Texas a principios del siglo XX supuso un cambio radical. La gasolina se volvió barata y accesible. Y animado por el fácil acceso a la gasolina, Ford decidió construir un vehículo alimentado por este combustible convencional. La gasolina barata y abundante y las continuas mejoras en el motor de combustión interna obstaculizaron la demanda de vehículos con combustibles alternativos y consolidaron el dominio de los coches de gasolina. Debido a esto, la Ford no intentaría fabricar otro vehículo eléctrico hasta casi un siglo después. Después de la muerte del coche eléctrico a principios del siglo XX, la mayoría de los fabricantes de automóviles e ingenieros centraron sus esfuerzos en el motor de combustión. La competencia entre otras formas alternativas de movilidad y la basada en la quema de combustibles fósiles gracias al motor de combustión interna se resolvió a favor de este último, porque aportaba una energía muy superior a la energía que proporcionaba la batería. Creo que si no hubiera tenido lugar el boom petrolero de Texas, se habría seguido investigando en el diseño de los vehículos eléctricos y se habría avanzado en esa dirección. Hoy, esta tecnología está evolucionando a velocidades increíbles. Su desarrollo sigue dependiendo del mundo de las carreras, pero esta vez no de la Fórmula 1, sino de la Fórmula E. La E viene de eléctrico. La Fórmula E es un esbozo de lo que podría ser el futuro de los coches eléctricos. Fabricantes de automóviles como Porsche, Jaguar y Mercedes consideran la Fórmula E como un banco de pruebas en el que desarrollar tecnología de vanguardia que luego pueda aplicarse en la fábrica. En las primeras carreras de Fórmula E, los coches debían cargarse en medio de la carrera. Tras 4 años de innovaciones y mejoras en la densidad energética de las celdas del paquete de baterías, los Fórmula E de segunda generación han experimentado una mejora drástica en su autonomía. Los sistemas de frenado regenerativo de los automóviles de tercera generación generan más del 40% de la energía utilizada durante la carrera. Los nuevos cargadores con una capacidad de 160 kilovatios son capaces de cargar 2 coches al mismo tiempo. Los alucinantes coches eléctricos que vemos hoy son muy diferentes a los primeros vehículos eléctricos que se fabricaron, sobre todo en el Reino Unido. Desde la década de 1930, los británicos han distribuido la leche y otros productos lácteos con vehículos eléctricos. Esos camiones se diseñaron para repartir leche fresca y se utilizaron mucho en el Reino Unido. La Express Dairy Company fue la primera empresa que usó camiones lecheros en 1932. El camión lechero era como una furgoneta de reparto, pero repartía leche. Eran muy populares en el Reino Unido y eran similares a las flotas eléctricas actuales que tienen los supermercados. Hay áreas en las que la tecnología se puede adoptar antes por los movimientos repetitivos y la rutina de los vehículos. Sus experimentos con una pequeña flota de vehículos eléctricos en Londres resultaron exitosos y sustituyeron a los camiones lecheros tirados por caballos. Tenían baterías que podían ahorrar carga durante bastante tiempo y daban para todo el trayecto, a pesar de estar en uso bastante tiempo. Pero los vehículos eléctricos para pasajeros son algo nuevo. Un proyecto que se ha reiniciado después de 100 años tras aquellos primeros intentos. Aunque algunos camiones de leche tradicionales todavía se usan en el Reino Unido, los más modernos siguen siendo eléctricos y recorren más de 22 millones de kilómetros al año.
Eso es como dar la vuelta al mundo 556 veces. Las fuentes de energía de los automóviles evolucionan, lo mismo que sus diseños. La realidad aumentada permite a los ingenieros ver cómo sus ideas más innovadoras podrían implementarse en el vehículo sin tener que acceder a la línea de montaje de la fábrica. Este método futurista permite que los ingenieros construyan prototipos virtuales, lo que reduce los costos y mejora la seguridad del coche. También pueden realizar ajustes de manera rápida y sencilla, ahorrando tiempo, dinero y materiales. Hoy, una empresa está haciendo realidad ese concepto de automóvil futurista. La empresa Aleph, con sede en California, está desarrollando el primer coche volador del mundo. Diseñado para circular por la calle como un vehículo normal, lo verdaderamente revolucionario sería su capacidad para elevarse verticalmente en un abrir y cerrar de ojos, superando los accidentes de tráfico y otros obstáculos de la carretera. Elevándose directamente hacia el cielo, este increíble coche volaría hacia adelante hasta llegar al destino deseado. El conductor y la cabina se estabilizan mediante un diseño de cardán giratorio único. Este coche volador no solo es genial, también es muy limpio. El modelo actual es 100% eléctrico y cuenta con un sistema hidráulico. También hay una opción con motor de gasolina con una autonomía de vuelo y conducción ampliada. Tras 4 años de investigación, el primer prototipo de tamaño real voló con éxito en 2019, lo que acercó un poco más a la realidad el sueño de la era espacial de conducir coches voladores. Con vehículos como estos en desarrollo, no es difícil imaginar un futuro en el que todos los coches vuelen. Sin embargo, los coches voladores y los vehículos de alta tecnología que circulan hoy no existirían sin el desarrollo, durante décadas, de ordenadores cada vez más potentes y pequeños. Los ordenadores han evolucionado a lo largo de las décadas, pasando de equipos enormes a dispositivos más compactos. Eso también se ha copiado en la industria automotriz, donde se intentan fabricar coches de estilo más compacto. En la actualidad, todos los dispositivos están controlados por algún tipo de ordenador. Incluso los auriculares Bluetooth tienen microprocesadores. Pero no hay ninguna industria donde esa tendencia sea tan tangible como la industria automotriz. Cuando se desarrollaban estos coches futuristas a mediados de los 70, dependíamos de la tecnología de tubos de rayos catódicos, pero luego se desarrolló el microchip. Antes del microchip, la electrónica dependía de un tubo de vacío con 3 electrodos. Eso permitió que inventos revolucionarios como la radio, la televisión y los ordenadores se convirtieran en realidad. Pero el tubo de vacío era frágil, voluminoso, consumía mucha energía y era caro. Ya en la década de 1930, los científicos buscaron una alternativa, y eso llevó a la invención del poderoso microchip. Con una cantidad minúscula de material semiconductor como el silicio o el germanio, podemos fabricar y construir cada pieza de hardware. Y son muy pequeñas. Cada microchip está compuesto por un semiconductor cristalino y por una gran cantidad de transistores microscópicos y otros dispositivos electrónicos en miniatura. La miniaturización de los componentes permitió añadir muchas más funciones, algo que nunca hubiéramos imaginado. Los primeros chips se usaban para controlar funciones simples como la inyección de combustible y los cambios de transmisión. Los chips de hoy se usan para manejarlo todo, desde cerrar las puertas y calcular la eficiencia del combustible, hasta el frenado de emergencia, el control de tracción y el estacionamiento automático. Y son esenciales en los vehículos autónomos. En los inicios, para acelerar el coche había que pisar el pedal de una válvula que a su vez movía una pequeña varilla, que abría otra pequeña válvula y añadía más combustible al motor. Todo era completamente mecánico. Ahora, cuando pisamos el pedal del acelerador, el sistema solo detecta la distancia que ha recorrido el pedal y hace todo lo demás de forma electrónica. Para que los vehículos autónomos se popularicen, es necesario recopilar mucha información en tiempo real, como las condiciones del tráfico, los imprevistos, las condiciones meteorológicas, las señales de tráfico, los semáforos y muchas otras cosas. Es decir, hay que procesar millones de datos y hacer billones de operaciones por segundo. Hoy se están probando vehículos autónomos en todo el mundo. Empresas como Hyundai y Kia se han unido a otros fabricantes para diseñar vehículos autónomos de nivel 3.
el Genesis G90 y el V9. El Genesis G90 cuenta con un motor V6 turboalimentado de 3,5 litros, capaz de alcanzar los 409 caballos de fuerza mediante un supercargador eléctrico. Con un motor de alto rendimiento bajo el capó, el G90 puede alcanzar los 60 km por hora en 5 segundos. Es el primer coche con conducción autónoma de nivel 3 en Corea. Los pesos pesados de la industria predicen que para 2030, la mitad de todos los coches recién salidos de fábrica tendrán conducción autónoma de nivel 3. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo depende de la tecnología de un coche específico y de su autonomía. El que se pueda conducir un coche autónomo de nivel 3 en cada país depende mucho de las regulaciones que se apliquen, y hemos tardado mucho en llegar a donde estamos hoy. Hasta los años 70, el motor de combustión interna le había ganado al coche eléctrico. Pero un hecho histórico importante alteraría drásticamente el futuro de la ingeniería automotriz. A la industria automotriz no le gusta hacer cosas a menos que sea necesario. Así, lo mismo que hubo un boom petrolero, en 1973 hubo una crisis del petróleo. De repente, la situación había cambiado. Era mucho más caro depender de la gasolina, y los coches eléctricos volvieron a la palestra. Durante la crisis del petróleo de los 70, Stanley Whittingham, un químico inglés que trabajaba para ExxonMobil, comenzó a explorar la idea de crear una nueva batería que pudiera recargarse sola en poco tiempo. Eso nos liberaría algún día de los combustibles fósiles. En su primer intento, trató de usar disulfuro de titanio y litio como electrodos. Pero la combinación planteó varios retos y graves problemas de seguridad. Cuando las baterías cortocircuitaron y se incendiaron, el experimento se canceló. Pero se había iniciado el camino y científicos de todo el mundo comenzaron a experimentar, buscando los metales ideales para crear la batería perfecta. John B. Goodenough, un profesor de ingeniería en la Universidad de Texas en Austin, tuvo otra idea. En los años 80 usó óxido de cobalto y litio como cátodo en lugar de disulfuro de titanio, y el experimento dio sus frutos. La batería duplicó su potencial energético. Entre los años 80, 90 y principios de los 2000 se produjo una evolución de las baterías de litio. El litio es un elemento interesante. Es muy ligero. Es el tercer elemento en la tabla periódica. Por lo tanto, tiene una densidad muy baja. Eso es ventajoso para las baterías porque las hace ligeras. 5 años después, Akira Yoshino de la Universidad Meijō en Nagoya, Japón, hizo otro cambio. En lugar de usar litio como ánodo, que es muy reactivo, intentó usar un material carbonoso, coque de petróleo, lo que condujo a un hallazgo revolucionario. La nueva batería era mucho más segura sin litio metálico, y el rendimiento de la batería era más estable. Descubrimos diferentes sistemas de electrolitos como las baterías de polímero de litio que son mucho más seguras y fallan menos. También se incorporaron varias mejoras de diseño en las baterías para que hubiera menos probabilidades de que sufrieran fugas y se incendiaran. Estos 3 grandes avances se unieron para producir la primera batería de iones de litio tal como la conocemos. La batería que ha cambiado el mundo. Ha habido un gran desarrollo tecnológico en las últimas 4 décadas que nos ha traído al punto en el que estamos hoy. Tenemos baterías ligeras y de potencia relativamente alta que, además, son seguras. Conducir un vehículo eléctrico no produce emisiones, y eso es ya una victoria. Pero para tener una idea real del impacto ambiental de un vehículo eléctrico, es necesario observar el panorama al completo. Un problema futuro de los coches eléctricos puede ser la infraestructura actual de la red eléctrica. Si todo el mundo tuviera un coche eléctrico y todo el mundo lo cargara por la noche, por ejemplo, eso supondría una sobrecarga de la red eléctrica que hoy por hoy no podríamos soportar. Además, la procedencia de la electricidad con la que cargaremos el coche eléctrico también tiene que ver con su impacto ambiental. Algunas de las limitaciones de los coches eléctricos ahora mismo tienen que ver con la fuente de la electricidad que alimenta el vehículo. Ya hay estaciones de carga, pero no son tan accesibles ni están tan extendidas como las gasolineras. Ese es uno de los problemas que tienen los dueños de coches eléctricos. Muchas redes eléctricas locales todavía funcionan a base de carbón.
Así que el origen de la electricidad debe tratarse antes de que podamos decir que los coches eléctricos están libres de emisiones. Con los problemas que genera la minería de materiales como el litio, creo que vale la pena investigar otros tipos de energía. Una posible solución, la energía solar. Ya sea instalando paneles solares en casa o en la parte superior del coche, la mayoría de los coches eléctricos del futuro podrían funcionar con energía solar. El sol podría ser una fuente de energía más ecológica. Bastaría con dejar el coche aparcado en el exterior para que se cargara. Y con eso el coche podría funcionar el resto del día. La luz del sol se convierte directamente en energía por su carga fotovoltaica. Y su popularidad está aumentando rápidamente. Los primeros coches eléctricos solares del mundo llegarán a los mercados de Estados Unidos y Europa en pocos años. Para mí, un coche convencional alimentado con energía solar debería tener los paneles solares en el techo, pero integrados en el diseño. De esa forma no destacarían, permitiendo que el coche mantuviera la elegancia de sus líneas. Los paneles solares son muy económicos e integrarlos en la carrocería de un automóvil es muy fácil. Es fácil que su diseño sea rentable. Algunas empresas producen vehículos con paneles solares integrados que aprovechan la energía solar y proporcionan entre 24 y 72 kilómetros adicionales en un día despejado. Los coches también podrían alimentarse desde la superficie inferior. De cara al futuro de estos vehículos, necesitamos soluciones que permitan tiempos de carga más rápidos. Podrían colocarse sistemas de carga por inducción en nuestras carreteras. Ahora tenemos muchos móviles que ya se cargan por inducción. El pad o cargador inalámbrico genera un campo electromagnético que carga la batería del móvil, y se podría hacer eso con los coches. Podemos incorporar estos sistemas en las autopistas para que al conducir por un tramo de 10 kilómetros, la batería se cargue por inducción mientras se pasa por ese tramo y eso sirva para los siguientes 100 kilómetros. Eso permitiría conducir desde Nueva York hasta Florida sin tener que parar cada 2 horas y media para cargar el Tesla durante 3 horas. Con las nuevas baterías estamos viendo grandes mejoras en la autonomía y una disminución en los costos de su producción. Algo muy prometedor para el futuro de esta industria. Antes de 2015 no teníamos la tecnología necesaria para producir las baterías de los coches eléctricos en masa. Esa tecnología se ha desarrollado rápidamente en la última década y ahora podemos hacerlo con facilidad a un costo relativamente bajo. La Ford F-150 ha sido el vehículo más vendido de Estados Unidos durante casi 50 años y para muchos es el símbolo de la potencia, el trabajo duro y la fuerza. Este modelo, que recuerda a uno de los primeros proyectos de Henry Ford, ahora es eléctrico. La F-150 Lightning tiene otro tipo de motor debajo del capó, pero promete la misma potencia con tecnología eléctrica. Una gran cantidad de fabricantes producen vehículos eléctricos ahora, desde la Ford F-150 Lightning hasta los Tesla, Mercedes y Porsche, pasando por coches más asequibles como el Nissan Leaf y el Chevy Bolt. Los coches eléctricos son cada vez más populares. El futuro de los coches eléctricos es muy emocionante porque aunque se ha avanzado mucho, todavía hay mucho margen de mejora. Aún podemos avanzar más. La promesa de los coches sin conductor nos ha tentado desde hace mucho tiempo. Podría transformar nuestros desplazamientos y viajes largos, sacar a las personas de entornos laborales de alto riesgo y agilizar la industria. Gran parte de los coches están diseñados para ofrecer seguridad a los ocupantes del vehículo, así que los automóviles deberían rediseñarse. Ahora son más pesados de lo que deberían y tienen mucha más tecnología de la que se necesita para suplir cualquier posible fallo en la conducción humana. Para ayudarnos a construir las ciudades del futuro y allanar el camino hacia una vida más sostenible, es esencial redefinir nuestra relación con los coches. Y por supuesto, los viajes serían más seguros. La tecnología de la conducción autónoma todavía se encuentra en sus primeras etapas. A veces lees en el periódico que un vehículo autónomo ha chocado contra algo. Cuando pasa sale en las noticias, pero los vehículos conducidos por humanos tienen accidentes todos los días y no les damos tanta importancia.
En un mundo donde todos los vehículos sean autónomos, la tecnología evitará que haya accidentes. Ya no habrá que construir coches que resistan choques a alta velocidad, así que se podrá reducir drásticamente el peso de los coches y muchos elementos de seguridad que hoy están integrados en nuestros vehículos. Creo que para llegar a esos coches que se conducen solos, tendremos que hacer algunas concesiones. No es razonable rediseñar por completo nuestras infraestructuras, pero sí vamos a necesitar algo así como carreteras inteligentes o sensores colocados en las calles con más tráfico para que los coches reciban información del propio entorno. El próximo gran obstáculo es mejorar el ordenador de a bordo para que se comunique con el de los demás coches. Hoy los coches están conectados gracias al Internet de las cosas. Eso incluye avances en estéreo, sistemas de navegación y muchas cosas más. El Internet de las cosas es crucial para muchos aspectos de los coches modernos, como los sistemas de asistencia al conductor, la navegación, el entretenimiento, el mantenimiento predictivo y el concepto general de conectividad. Antes de Internet, el concepto de automóviles conectados era inimaginable. Pero hoy, casi todos los automóviles nuevos son automóviles conectados que contribuyen a una red más grande de dispositivos y máquinas conectadas que cambiarán nuestra forma de vida. En 20 o 30 años vamos a sufrir un clima extremo y nos quedaremos sin combustibles fósiles. Necesitamos cambiar nuestra forma de vida. Por lo tanto, los coches eléctricos no son algo temporal, son algo inevitable. Es algo que ya está aquí. Así que de aquí a 30 años, todos los coches serán eléctricos porque no tenemos otra opción.